Rueguen, oren, pidan y den acción de gracias por todos los hombres. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová me recogerá. Honroso sea en todo el matrimonio, y el hecho sin mancilla. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Clamor por Bolivia. Bienvenidos a tu programa Clamor por Bolivia. Para mí es un grato honor que tú nos puedas sintonizar en la pantalla. Este día Dios tiene cosas grandes para tu vida y queremos en el nombre del Señor Jesucristo saludarte y desearte que en los próximos minutos tú puedas disfrutar de este tema que es de interés de muchos por todo lo que se está viviendo hoy en el mundo. Quédese con nosotros. Bolivia está albergando tantas culturas y por tener tantas culturas hay muchas creencias. Aquí en Bolivia podemos adorar a la Pachamama, se puede adorar al Dios Sol, hay yatiris, hay brujería, hay macumba. Nosotros podemos ver los días martes, los días viernes, cómo existe el COA, y es por eso que hemos elaborado un programa especial para usted. En este programa nosotros vamos a hablar de el satanismo, y para ello nosotros tenemos un invitado especial, al pastor Nelson Monroy, Pablo Nelson Monroy Roca. Y yo quiero, pastor Pablo, saludarte en este día y que te puedas dar un saludo a todas las personas, a todos los televidentes de este programa Clamor por Bolivia. Bienvenido. Muchas Pastor gracias. Pablo. Gracias, Pastor Henry. Un saludo muy especial a todos ustedes. Verdaderamente es una gran bendición el compartir este tiempo donde Dios tiene algo muy hermoso para tu vida. Así que quédate pegado a la pantalla porque Dios te va a sorprender. Has hecho un esfuerzo desde Santa Cruz de la Sierra para estar aquí en el corazón de Bolivia, que es Cochabamba. Y bueno, en los minutos que tendremos en el programa sobre el satanismo, tú nos vas a poder hablar, indicar, enseñar todo aquello que en un momento de tu vida tú pasaste. El pastor Pablo nos va a contar quién fue antes y quién es hoy. Y pastor Pablo, comencemos un poco por tu testimonio. ¿Naciste en qué ciudad? ¿A los cuántos años te induciste en el satanismo? Sabemos que el satanismo es de pronto un tema que muchos no conocen a profundidades. Hay mucha confusión allá en la población y bueno, tú nos vas a aclarar todo ello. Muchas gracias. Bueno, yo soy boliviano, natural de Santa Cruz de la Sierra y bueno, nací el 14 de enero del 62 y estamos en Cristo Jesús ya 12 años. Dios ha transformado nuestra vida a través del poder de su palabra. Esa palabra que revela verdad, esa palabra que tiene el poder para romper cadenas, es la que hoy día me hace hablar en libertad todo aquello que de verdad mucha gente ignora. Yo le comento que he escuchado hablar mucho de satanismo, he escuchado hablar, la gente habla de sectas satánicas y el diablo se ha encargado de confundir en todas las áreas para que la iglesia dispare muchas veces tiros al aire en guerra espiritual y no tiros al blanco certeramente. A ver, vamos a hablar muy claramente ante la población que hoy nos ve. Hay una confusión de satanismo y brujería. Pablo, ¿qué es el satanismo? ¿Qué es la brujería? ¿Tienen niveles de operación en el mundo, en los seres humanos? Explícanos. Se lo voy a explicar a la manera de gobiernos. Por ejemplo, en cada nación hay un presidente y están sus ministros. Luego esto se divide en
corresponsabilidades, por ejemplo, como las alcaldías, las subalcaldías o los gobernadores y los subgobernadores. El satanista trabaja muy de la mano de Satanás y los tres poderes del infierno. Qué tremendo. ¿Cuáles son esos tres poderes, Pablo? Muy bien, está Satanás, Belial, Leviatán. Y nos habla la Biblia, esta palabra nos revela la verdad. Esto no es una novedad que Pablo lo trae, es algo que está escrito en la Biblia. La Biblia nos habla de Belial, nos habla de Leviatán. Supongamos si una persona es satanista. Algo que hablábamos fuera de cámara es que un satanista, un verdadero satanista, jamás da su identidad. Eso quiero que expliques a las personas, porque muchas veces ven a los jóvenes de negro, ven a los jóvenes con sus peinados punk, ven de pronto con tatuajes y dicen, ahí viene un satanista. Bueno, es que la gente está estigmatizada. Todo lo negro lo relaciona con el diablo. Y no es así. Y no es así. Hay personas que le agrada, por ejemplo, el color negro, pero vamos a ir específicamente a aquellos jóvenes que usan el pelo negro, los emos, los rockeros, y esas personas, por ejemplo, son personas carentes de afecto, son personas que están teniendo conflictos internos en su vida personal. Y de pronto que en la música, el rock o la vestimenta y los tatuajes y los piercings y bueno, una serie de cosas que han buscado para llamar la atención, porque ellos no son tomados en cuenta en casa. Entonces mayormente adoptan una posición de tomar vestimentas, escuchar cierta música, y de pronto que la gente dice, pastor, mi hijo es un satanista porque se vistió de negro, porque apareció con piercing, que porque la melena empezó a crecer, escuchar música rock más pesada. A ese joven no podemos decirle satanista. Sencillamente ese joven vive en tristeza, porque está todo vestido de negro y como tú decías, fuera de cámaras, tú estabas diciendo que la persona que anda de negro es una persona que está de luto interior también. Entonces no podemos acusar, condenar a esos jóvenes que de pronto escuchan Metallica, escuchan el rock o se drogan. Sencillamente están viviendo vidas oscuras, falta de amor, Pablo. De pronto que ellos tienen una carencia y es por eso. Ahora, vamos a volver al punto del satanismo y las confusiones que hay. Satanismo, brujería. Satanismo, brujería. Yo decía, en el caso de gobierno, el satanista no puede revelar su identidad, jamás de los jamases. Escuche bien eso. Él no puede decir, yo soy un satanista. Él no puede decir, yo soy una persona que trabajo para Satanás. Él no puede decir, yo soy una persona con poderes porque hice pactos. Una persona que pactó, dentro de su pacto está jamás revelar lo que hizo hasta el día de su muerte. Qué tremendo. Pablo, ¿cuántos años, para que un poquito la sociedad boliviana conozca de Pablo Monroy Roca, cuántos años estuviste en el satanismo? 24 años. 24 años. Estamos con alguien que estuvo en el satanismo. Pablo nos está enseñando hoy de cómo entró en el satanismo, pero en el final de este programa él nos va a enseñar de cómo salió del satanismo. Un verdadero satanista jamás manifiesta su identidad. ¿Por qué? En primer lugar, es un código dentro de la hermandad. Inviolable. Es algo que no puede hacer. Por eso es que cuando vemos al brujo lleno de sus collares llamativos para hacer sus invocaciones o incorporaciones de ciertos espíritus, él revela, él dice, yo soy brujo. Y es más, ponen sus letreros y sacan la propaganda por la radio. ¿Por qué? Porque simplemente ellos trabajan con espíritus menores, inferiores. No mayores, inferiores. El satanista trabaja muy por debajito de esa trilogía satánica. Es más, la hermandad a nivel mundial, la hermandad satánica, está prohibida completamente revelar lugares, identidad de miembros. Por lo que yo hoy día estoy hablando y en otros programas que he tenido he hablado, he sufrido persecución, intento de muerte, mucha gente ha intentado matarme,
han intentado secuestrar a mis hijos, o sea, he pasado por una serie de cosas que realmente solo la mano de Dios, el poder de su palabra, que es la que ha guardado mi vida. ¿Por qué hoy día puedo hablar en libertad? Porque dice la palabra en Juan, el Evangelio de Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Por qué habla en libertad una persona que estuvo en el satanismo? Porque ya no está en el satanismo, sino que está en la verdad que es Cristo Jesús. Está en la verdad que es su palabra. Por eso no tengo temor. Hay mucha gente que me dice, pastor, tenga cuidado que el diablo anda suelto. Yo le digo que se cuide el diablo, que yo ando suelto, porque yo tengo el poder de la palabra. Entonces tenemos libertad. Pablo, algo que tú me decías, que en Bolivia, y esto que quede como estadística para la sociedad boliviana, existen 600 satanistas, más o menos las estadísticas. Quizás se puede haber incrementado un poco más, pero más o menos unos 600 satanistas. Yo hoy día daba un número de 600 personas, entre hombres y mujeres, escogidos específicamente para destruir el cuerpo de Cristo. En una ciudad hay 600 personas escogidas. Y estoy hablando de hace más de 12 años que ya salí. En una ciudad, no en Bolivia. No, en una ciudad. Ahora, cuando yo hablo de que hay en la hermandad en Bolivia, se supera, en el tiempo que yo estuve, sobrepasaba por lo menos las 10,000 o 15,000 personas metidas profundamente en el satanismo. Qué tremendo. Personas metidas en cargos jerárquicos, de autoridad, de gobierno. Gobierno empresarial. O sea, esto es fuerte. Y lo que estoy diciendo es fuerte. Es muy fuerte. Pero lo digo por el poder de la palabra. Que dice la palabra que debo testificar lo que Dios hizo en mi vida. Pablo, ¿por qué una persona se mete al satanismo? ¿Qué busca? Fama, poder, riqueza, gloria. Hemos escuchado de que muchas empresas a nivel mundial, entre ellas, bueno, no vamos a decir nombre pero estamos hablando de una de las empresas más famosas de todo el mundo y es una bebida gaseosa. Practican el satanismo. Sus líderes han sido satánicos. Han habido sacrificios humanos. Sí. Me recuerdo, y por ética no vamos a decir el nombre de la gaseosa, se encontraron dedos humanos algún momento en estas botellas de gaseosa, de refrigerante. Y bueno, muchos dijeron que el trabajador se cortó y quedó ahí, pero gente que trabajaba alrededor dijeron que no, eran sacrificios humanos. ¿Por qué un hombre o una mujer se mete al satanismo? ¿Qué percibe? ¿Qué busca? Desde siempre, vamos a hablar en la palabra, desde siempre, el hombre siempre buscó su gloria. Dice la palabra de Dios que Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no la comparte con nadie. Entonces la gente anda buscando fama, poder. Es por eso que vemos, por ejemplo, los artistas, cantantes, los actores de cine. A ver, bueno, como estos actores de cine o estos artistas no están en Bolivia y son internacionales, cítanos algunos nombres. Lady Gaga, bueno, Shakira, Lady Gaga, Ricky Martin, Julio Iglesias y muchos otros más, Michael Jackson, que ya murió, Celia Cruz y otros más grandes, los grandes de la música. Yo cuando veo a la gente de los premios Grammy, yo digo, es el gran congreso de los discípulos del diablo. Qué tremendo. No. Estamos con Pablo Monroy Roca, hablando de satanismo. No se desligue del televisor, en un instante volvemos. Volvemos a tu programa Clamor por Bolivia con este tema tan interesante sobre el satanismo con nuestro invitado Pablo Monroy Roca. Nos decías, Pablo,
que muchos cantantes del mundo, de la música rap, de la música clásica, de la música romántica, está involucrada en satanismo. Muchos, para alcanzar la fama, hacen pactos. La mayor parte ha hecho pactos. ¿En qué consiste el pacto, Pablo? Mayormente, ¿Cómo es el ritual de un pacto satánico? El artista primeramente tiene un encuentro personal con espíritus, no directamente con Satanás. Y, por ejemplo, uno de los que maneja el grupo de artistas para la fama, sea música, sea actor, Un manager. es Satanachia y Asmodeo, que son demonios de jerarquía muy alta dentro del satanismo. Y ellos pactan con ellos. Y el pacto es no sangre simplemente, sino que en cada concierto ellos tienen que consagrar todas esas vidas para Satanás. Escuche. Hay mucha gente que dice, pero ¿qué tiene de malo ir a un concierto? Si para él no tiene nada de malo porque no conoce el trasfondo espiritual que hay. Hace muchos años se manejaba, de esta artista Xuxa, que Xuxa había hecho un pacto con Satanás vendiendo su alma en 100 millones de dólares. Esto sale en la revista Bella de Brasil. ¿Qué sabes tú al respecto de eso de Xuxa? Bueno, Xuxa hizo pactos muy fuertes. Me comentaban que hizo pacto con el demonio Shu, de Macumba y Sha. Shu u Orisha. Orisha, correcto. Ellos son dos fuerzas. Y ella se tomó las dos fuerzas para alcanzar la fama que tenía. Ahora, dice la palabra de Dios, dice que dejen que los niños vengan a mí. Entonces, algo donde también hay una imitación es crear un programa infantil donde los niños vengan con música, con ritmos aparentemente inocentes, aparentemente limpios, donde el niño es la diversión, y muchos llevamos nuestros hijos a un concierto parecido a eso y terminamos entregando una consagración de un artista que simplemente canta con las paquitas y que todo es inocente, y no sabe mucha gente que ahí el escenario ya es un altar para un ritual, ¿no? Hay esa música hilarie invertida, tiene un mensaje muy fuerte sobre la entrega de los niños. Pablo, el día de Halloween que nosotros conversamos, porque sabemos que el 31 de octubre, para las personas que nos están mirando, es la fecha que la iglesia satánica ha colocado como el cumpleaños de Satanás. Y es cuando los brujos, los satanistas en todo el mundo adquieren mucho poder. Tú me decías esa noche, Pablo, de los niños, sacrificios de niños. ¿Cuál es el odio que Satanás tiene a los niños? Hablando de Xuxa, hablando de ese programa infantil que atrae miles y miles de niños, por no decir millones y millones de niños en el Brasil y en el mundo entero. ¿Por qué los niños? ¿Qué quiere el diablo, Satanás, con los niños? Vamos a ir un poquito enfocándonos lo que él quiere hacer contra la palabra. La Biblia dice: dejad que los niños vengan a mí. Jesucristo. Claro, Jesucristo. Porque los tales es el reino de los cielos. Entonces, lo que hace Satanás es evitar que los niños conozcan la verdad. Y con la sangre de un niño, ¿no?, se fortalece el poder demoníaco. ¿Por qué? Porque golpea el corazón de Dios. Y están los secuestros de niños. Entonces vienen los sacrificios. ¿Para qué? Para fortalecer la maldad de Satanás. Toman la vida de un niño inocente, o sea, ahí no hay misericordia, ahí no hay nada que conmueva el corazón, es matar. Y como yo testificaba hoy, a los 16 años participé en un ritual satánico de un sacrificio de un niño. ¿Hoy cuántos años tiene Pablo Monroy? 50 años. 50 años, a los 16 participas de un sacrificio de un niño. De un niño. Dentro de un misa negra, dentro de un sacrificio, ¿cómo llaman esa reunión? Bueno, es prácticamente un encuentro de adoración al gran jefe. No lo llaman nunca misa. Lo de las misas negras ya vino a partir de Anton LaVey,
quiso hacer la comparación y la guerra con la Iglesia Católica, la misa que hacía el católico y la misa que hace el satanista. Bueno, hay muchas cosas hay mucha falsedad, hay mucha mentira. Quien estuvo ahí adentro, como estuvo mi persona, hoy día le puede decir que la iglesia de Anton LaVey, que dice que fundó el Papa de la iglesia satánica, bueno, mucha gente se autodenomina, pero el diablo no juega a ser diablo. El diablo que se mete a jugar es severo, es cruel. Entonces, el 31 de octubre es el año nuevo del satanista. ¿Qué ocurre? Nosotros queríamos tenerte en este tiempo del Halloween para poder ministrar a todas aquellas personas, porque el Halloween se ha convertido en Bolivia una cultura. Y fíjate que los niños son los que más disfrutan de esta fiesta. Ellos piden caramelos, tocan las puertas y todo ello. He escuchado testimonios que han colocado cocaína, que han colocado veneno en los chocolates que le dan a los niños, niños envenenados, niños muertos por estas cosas, y han sido satanistas. Entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto, Pablo? Por eso, el objetivo de Satanás es evitar que el niño se consagre a Dios. Tú me dijiste una palabra hace un tiempo atrás. Tú me dijiste, ¿por qué Satanás le gusta a los niños, ataca a los niños? Y tú me diste una palabra que la quiero repetir ante las cámaras: por su inocencia. Por su inocencia. Vemos un diablo que Juan 10:10 dice vino a matar, robar y destruir. Y él no tiene misericordia. Y vemos también que la Biblia nos dice que el diablo 2000 años atrás también está derrotado en la cruz del Calvario, pero tiene poder para aquellos que no lo tienen a Cristo en su corazón. Muchos niños vistes en el tiempo que practicaste ese satanismo, Pablo, muchos sacrificios de niños. Me contabas que hay un momento, y yo sé que es duro, que es fuerte. Pablo es un hombre totalmente transformado por el poder de Dios. En el final él nos va a contar lo que él está haciendo hoy en día, que eso va a ser de su interés para todos ustedes. Más, cuéntanos, Pablo, algunas cosas que hiciste en ese tiempo, que estuviste o te obligaron a hacer por ser parte de esta hermandad, como beber sangre. Cuéntanos, Pablo. Por ejemplo, decíamos hace rato, ¿por qué Satanás busca a los niños? Uno, la inocencia. No quiere que conozcan la verdad. Y es mejor eliminarlos a que luego en grande se conviertan en guerreros que vayan contra Satanás. En el tiempo que estuve en el satanismo, vi miles de sacrificios de niños. Un día una persona en un programa de televisión que me invitaron en Argentina. Y eso, antes que nada, quiero explicar. Tu testimonio te ha entrevistado Caracol de Colombia, Telefe de Argentina, Red da Globo de Brasil, sí, y el programa del Club 700. Quiere decir que el testimonio de este hombre que hoy tenemos aquí es verídico, es auténtico y tiene respaldo. Sigue contándonos, Pablo. En esos años, en los miles de sacrificios humanos que he visto, no solo de pequeñitos, sino hasta de adolescentes. Cada uno tiene su significado y si entramos en detalle es muy amplio. A un principio era obligado, a un principio me veía forzado a participar. Pero de pronto que tu corazón se pone crudo y se pone frío como una piedra y luego no te duele nada. Simplemente buscas, secuestras, sacrificas. ¿Por qué? Porque tú necesitas aumentar tu poder. Necesitas mejorar tu relación con Satanás. Es como que vemos que hay premio en Satanás. Claro que sí. Cuando más sacrificio, cuando más sanguinario se convierte un hombre o una mujer en su servicio. Así es. Es lo que más o menos estoy entendiendo. Así es. Más premio, más poder, más fama que trae el diablo hacia el hombre, hacia la mujer que está a su servicio. Usted se va a fijar que mucha gente que ha alcanzado posturas muy altas murió trágicamente. Sus hijos, de pronto que su descendencia empieza a ser cortada por tragedias. Muchos actores, muchos cantantes que están muriendo, Pablo, trágicamente. Y esto porque han hecho pacto con Satanás. Elvis Presley. Su fama dura poco.
Si usted se pone a hacer un estudio... En la vida de Michael Jackson, 50 años. 50 años. La cantante, cantante del tema guardaespaldas. Ya. Whitney Houston. Whitney Houston. Por ejemplo, muere repentinamente, o sea, sin explicaciones y sin sobredosis. Entonces, todo el mundo cayó en el engaño. Decía lo que dice la palabra en Juan 10:10, que Satanás vino a matar, robar y destruir. Te seduce, él es un seductor, él engaña. Y yo caí en eso. Yo fui maltratado desde pequeño y yo quería el poder. Y comenta, Pablo, ¿qué fuiste? No. Fuera de eso, tuviste ciertos antecedentes en tu vida y no sé si puedes comentar algo de ello. ¿Qué fuiste a grandes rasgos? Sí, o sea, yo caí en la misma mentira, pero yo tenía una línea de las tinieblas. Mi mamá era sacerdotisa de Satanás. O sea que tenía yo una herencia que me habían legado sin yo pedirla. Cuando entro a ella, me convierto en una máquina de matar, en un instrumento diabólico en la tierra. Algo que escuché en tu testimonio fuera de cámaras, Pablo, es que no sé cuántos años tú pactaste con no llorar y no derramaste una lágrima. Y escuchaba yo en tu testimonio de vida que, si no me equivoco, muere una de tus niñas, ¿sí? Una hija tuya, sí. Y no lloraste ni en su velorio. Cuenta eso a las personas que están de corazón duro hoy ahí tras de las cámaras. Bueno, yo tenía mucho maltrato de niño, y mi papá me maltrató demasiado, mi mamá de crianza, el abandono de mi madre. Pero yo no recurrí a la vestimenta negra, yo recurrí directamente al mal, recurrí a buscar lo que el diablo me estaba ofreciendo. Si no me equivoco, a los 12 años consumes droga, te haces adicto a las drogas. A partir de los 11 años... 11 años. Yo 11 años descubro que mi mamá no era mi mamá. Y eso me causa una depresión muy grande, me causa un dolor fuerte en el corazón. Y yo no sabía nada de satanismo, pero yo tenía la violencia desde niño. A los 5 años yo estaba a los lápices, le plantaba en la espalda, en el cuello a mis compañeros, los hacía sangrar, agarraba piedra. Me gustaba ver sangre de niño, teniendo 5 años. Fue muy cruda mi niñez, muy violenta. Empezaba a hablar con demonios. Mucha gente dice: ay, lo vi al finado, vi a la persona que murió hace tanto tiempo, le pondremos un vaso de agua, tendrá sed, le pondremos vela, necesitará luz. No, la palabra del Señor dice: y está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. ¿Quiénes son los que aparecen en forma de tus familiares? Los demonios. Porque ellos están en los aires, ellos saben todo, conocen. Entonces se presentan, toman la forma. Uno de los primeros en clonar imágenes es el mismo demonio. Ellos toman aspectos de personas que ya partieron, que parecen ser papá, abuelito, tía, quien sea, el hijo. Entonces yo empecé a ver demonios desde pequeño, desde los 5 años, y me acostumbré a convivir. Entonces, en ese dolor, en esa angustia que yo pasaba, no sabía lo que mi mamá había hecho conmigo, de entregarme a Satanás a los 6 meses de embarazo. Pero cuando voy desarrollando una personalidad totalmente conflictiva, demoníaca, que causó crisis y preocupación en el hogar donde yo vivía, mi familia empezó a entrar en un desespero. Entonces Dios agarra y guarda mi vida de muchas cosas. Pude haber sido asesinado de muy pequeño, mi vida pudo haber sido cortada de muy pequeño, pero Dios me guardó para este tiempo. ¿Por qué? Porque he pasado por tantas situaciones difíciles, pero mírenme en este tiempo. En este tiempo puedo testificar de un poder maravilloso, de un poder asombroso, inigualable, incomparable, que es el poder de Dios para transformar la vida. Mucha gente busca, y con el mayor respeto, lo hemos dicho en anteriores programas, a los psicólogos, a los cuales le mandamos un saludo y los bendecimos, o los psiquiatras, o los brujos, para salir de sus problemas. Y a ti, Pablo, ninguno de esos profesionales
o espiritistas te sacó de tus problemas? Me llevaban a psiquiatra, me llevaban a brujo, me llevaban a hechicero, a todos lados para que cambiaran mi conducta, pero es más, hasta creo que exorcismo me hicieron en una pileta en la Catedral de Santa Cruz, me metieron de cabeza al agua para que dejara de ser lo que yo era, pero no pudo. Entonces cuando yo descubro a los 11 años que mi mamá no era mi mamá, yo tomé una actitud de rebeldía contra Dios. Y de ahí sabía, porque desde niños siempre nos enseñan el bien y el mal, el cielo y el infierno. Alguien que diga que a mí nunca me hablaron de Dios es un mentiroso, porque todos escuchamos desde pequeños hablar de Dios y hablar del diablo. Así que yo tomé la segunda opción. En mi rebeldía invoqué, pero era porque ya tenía una consagración en el vientre de mi madre. Invoqué y hubieron respuestas, me rebelé y empecé a hacer cosas horribles en mi vida. Entonces a los 12 años empiezo a consumir marihuana, empiezo a emborracharme estando internado en Cochabamba, en Don Bosco Fátima. Aquí en Cochabamba. Aquí en Cochabamba, por Colcapiro, con los salesianos. Y estoy ahí, estoy perdido en el mundo de las drogas, el alcohol. Y como era un internado, yo estaba ahí, mi papá pagaba, tenía, que aguantarme, pero al final decidí quemar 37 Biblias y le decía a Dios, mira lo que hago con tu palabra. Era una actitud de rebeldía. No tenía amor, no tenía cariño, no tenía afecto. Yo quería llamar la atención. Pablo, ¿por qué decidiste no llorar? Bueno, a ese punto voy. Me expulsaron, mi papá viene a Cochabamba y luego que agarra y me da unas tremenda paliza delante de mis compañeros y de los sacerdotes y nadie hizo nada. Y cuando mi papá me golpeaba y me golpeaba y me golpeaba, yo quedé ensangrentado y ver que nadie abogó por mí. Yo le dije, papá, por favor, ya no me golpees más, llorando. Así que mi papá me mandó a que arreglara mi maleta al dormitorio. Pero antes del dormitorio, yo con la cara ensangrentada, el cuerpo dolorido de los golpes y las patadas, me fui al baño, me lavé la cara, me quité la sangre del rostro. Y ahí yo agarré frente al espejo en el baño y dije, nunca más te van a hacer llorar, nunca más nadie te va a humillar como te han humillado ya, nunca más. Y yo le hablaba a ese niño dañado, le decía, ahora te prohíbo llorar y nunca más vas a llorar. Y desde ese momento yo no tenía lloraste. 14 años. ¿Hasta los cuántos? Yo no lloraste. 38 años. ¡Wow! Una sola lágrima. Solo en Cristo. Amén. Solo en Cristo. Él vino a sacar toda esa tristeza que desde el vientre de mi madre tenía. Y ahí empezó la maldad en mí, empezó la perversión, empecé a los 16 años. Mi papá, a los 14 me sacó del internado, me llevó a Santa Cruz. Salgo de mi casa a los 15 años, entro al ejército y en el ejército salí a la plaza principal en Santa Cruz de la Sierra y con un camarada y me prostituía, me vendía a los homosexuales para hacer servicios sexuales, solo para tener plata porque no tenía dinero. Y a veces tú deseabas que alguien te haga así. Entonces, en esa búsqueda de amor, aún vendiéndome, yo buscaba que en esas caricias perversas sentirme por lo menos querido. Y empezó las cosas duras para mi vida, ¿no? A los 16 años hice un pacto de sangre con Satanás. No lo busqué yo a él me busca a mí mediante el sacerdote. Lo tienes todavía. Mediante el sacerdote de la hermandad satánica, que hasta el día de hoy vive. Es un hombre ya mayor. Y yo, por ejemplo, hice el pacto y a los 16 años... Muéstralo hoy a las cámaras. A los 16 años está acá. A los 16 años, después de haber leído ya alguna literatura, compré el Gran Grimonio, que es la Biblia del infierno. No es como la llaman todavía la Biblia satánica. Son 5 tomos. Son 5 tomos que me relata el inicio de los primeros pueblos escogidos por Satanás. Y empecé a comérmelos, leer.
hago el pacto. Y una de las palabras que me decían era, si tú realmente vas a ser sacerdote, vamos a verlo cuando hagamos. Entonces agarraron la pentadaga. La pentadaga es una daga de este tamaño que tiene las 5 puntas, el pentagrama, ¿no? Entonces me agarraron en un ritual, sin ropa, con batas negras, y clavan la pentadaga en mi mano y la vacían la sangre hacia el recipiente, que era un recipiente de vidrio, y la sangre empezó a caer. Si la sangre quedaba en el recipiente era que yo no iba a ser sacerdote, pero cuando la sangre cayó y se empezaba a desaparecer del recipiente, era que él se la estaba consumiendo y que me aceptaba como su sacerdote. Así fue que a los 16 años yo hice ese ritual y pacté. Y el pacto simplemente que yo hice era ¿para qué? Para vengarme de los que me habían hecho daño. No buscaba poder a un principio, pero era como podemos decir, resentimiento, amargura acumulada, sí. Dolor de no haber tenido el afecto del papá y de la mamá en tu infancia. Como todo ser humano que necesita ser amado. Así es. Luego vienen los códigos, me dice, estás prohibido hablar, no puedes contar nada de lo que has hecho, no puedes decir absolutamente nada. Durante 24 años tuve que cerrar la boca. A los 16 años cometo un asesinato como sicario, practicándome para ganar plata. A los 16 años voy a Brasil y participo en un ritual donde por primera vez como vísceras humanas. Rituales que lo vine haciendo hasta antes de conocer a Cristo, 24 años. 24 años yendo una vez al cementerio a abrir cadáveres y hacer el ritual y abrir los vientres y comer las vísceras humanas en estado de descomposición, solo para fortalecer los espíritus que estaban dentro de uno. Vamos a continuar con Pablo Monroy dentro de un instante. No se desprenda del televisor. Qué tremendo. Entonces me contabas, Pablo, sobre cuando estabas comiendo, tuviste que comer vísceras. Sigue contándonos. Bueno, eso fue un ritual de 24 años, una vez al mes. Una vez al mes. ¿Se imagina lo inmundo, lo asqueroso que consumía? Pero la gente no sabía. Yo era un hombre bondadoso, bueno, noble, ayudador, aconsejador, porque la gente me veía bien, pero nadie sabía lo que había detrás de este hombre. Hay como reza un refrán, caras vemos, corazones no sabemos. Mucha gente te mira y por tu apariencia este está bien. Sin embargo, yo estaba muy mal. Igualmente, la sangre de los sacrificios humanos que se hacía una vez al mes, multiplique usted de los 24 años un sacrificio mensual. Sería 12 por 24. Y bebiendo la sangre una vez al mes. Y en mí creó una adicción tan grande que cuando yo me convierto a Cristo Jesús, cuando yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador, la adicción a la droga no era tan fuerte, por eso no me costó dejar la droga. Pero la adicción a la sangre sí. Yo iba donde los médicos, que hay muchos médicos que han hecho pactos que son satanistas, y de pronto que iba y les pedía una orden de sangre. Ya yo era cristiano, pero yo iba donde ellos a decirle que yo todavía seguía, y ya muchos sabían que yo no estaba, y tomaba la sangre y me desesperaba. Me contabas, Pablo, de este señor que fue reconocido como el mayor satanista del mundo, este señor Ferreira. Jurandí Ferreira. Jurandí Ferreira. Y tú me contabas que por ser uno de los satanistas más importantes del mundo,
quiero que cuentes aquí a las personas, él se incorporaba en los cuerpos de animales. Dentro, el satanista puede hacer esto. El brujo o el curandero es la gran diferencia. Satanista es el que está debajo del gobierno cercano, como los ministros del infierno. El brujo es como el que está trabajando con el encargado de una municipalidad o un cantón. O sea, es niveles muy bajos, pero que son fuertes, que son... Pueden matar gente, pueden mandar enfermedades a las personas. Pueden hacer eso. Pero el satanista está más arriba, está encargado de otras cosas. El satanista está encargado de que el mundo sea controlado por las tinieblas. El brujo, el curandero, el chamán está encargado de mandar a otras personas, de atraer al ser querido, a las 7 fumadas poderosas. Y es como una jugarreta, pero que son perversas. Pero el satanista no, el satanista está en un nivel más alto donde nadie sabe lo que está haciendo. Satanás le da poder al satanista, pero el satanista, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál es la función del satanista en la tierra? En primer lugar, convertirse en un fiel servidor de Satanás. El beneficio de eso es el poder que adquiere la persona a nivel espiritual. Un satanista puede ordenar a un demonio. Un satanista puede ordenar a un capitán del infierno. Un satanista puede decirle a un demonio, te paras ahí, se para, porque tiene un pacto mayor. La Biblia dice que los ángeles están a nuestro servicio, la palabra del Señor lo dice. Los demonios están al servicio de los satanistas. Si usted quiere hacer una maldad, dice, vaya, haga, y van y hacen. Mucha gente se debe estar preguntando ahí. Hay mucha gente que mira películas de terror, Chucky, y yo no sé qué películas más hay. Martes 13, Viernes 13 y todo ello. ¿Cuántas veces se te aparece Satanás? ¿De qué manera? ¿En qué forma? ¿Dónde? A Pablo Monroy Roca, cuando se te aparece el diablo. La primera vez fue a los 16 años, en San Pablo, Brasil, cuando por primera vez comí vísceras humanas. Y en los 24 años, contadas unas 10 veces. ¿Cómo es? ¿Cómo es el diablo? ¿Cómo se manifiesta? La gente cree que el diablo tiene cuernos, la gente cree que tiene una pijama roja y un tenedor y una cola. Y prácticamente eso es una caricatura. No, eso nació en Hollywood. Pero Satanás no tiene cuernos, no tiene colas. Es un hombre, es una persona de aspecto normal, bastante, una figura imponente, pero no tiene pies, tiene pezuñas. Y poco habla, solamente con la mente y con ciertos gruñidos o aspectos, manera de comunicarse con la garganta o algo, ordena simplemente a los demonios. Y son unas 10 veces contadas en toda mi vida. Reuniones con demonios he tenido miles. ¿Cómo son los demonios? Diferentes aspectos. Ellos sí son horribles. Y muchas personas, no solo tu testimonio, hemos escuchado que han visto demonios y todo ello, que tienen aspectos de animales, de oso, de murciélago, tal y como salen en las películas. Tú decías algo que muchas veces la gente que está mirando estas películas de terror es prácticamente el mismo infierno. Háblanos de eso, Pablo. Hay una película que a todo el mundo le gusta, inclusive a los cristianos, y es El Pirata del Caribe. Y ahí vemos un hombre con rostro de pulpo, vemos muchos demonios. Y por si acaso, el productor de esta película es satanista. Y lo que hace él es poner en la pantalla, claro, con máscaras ya representados para el cine, los aspectos de demonios
¿Para qué? Para que la gente se vaya familiarizando y no les tenga miedo. Vemos otra película que pone en forma de demonios y que son reales. O sea, cuando yo los miro, muchas veces le dije a mi hijo, no mire mucho La Guerra de las Galaxias. Y ahí vemos personas aspecto de animales, de diferentes tamaños, con 3 ojos, con un solo ojo. Vemos demonios en la película. Y decimos, wow, una película, qué creativo. Lo que no entiende la gente es que lo que están haciendo es poner en la pantalla la imagen de estos demonios, aunque ahí son caricaturas, son armados, son estructurados, son disfraces, pero ya está familiarizando a las personas a convivir con ellos. Y es por eso que hubo episodio 1, episodio 2, episodio 3, episodio 4, episodio 5. ¿Para qué? Para que la gente tenga más contacto con ellos. ¿Se da cuenta? Qué tremendo. Entonces, lo que ocurre ahí es de que Satanás hoy en día ha buscado muchas formas de entrar a la casa hasta del más inocente y poder tomar posición. Ahí existen los espíritus territoriales, que son los que toman parte de casa. Mucha gente dice, estaba lavando los platos y de pronto que sentí que alguien pasó por atrás. Y cuando veo no hay nadie. Hay personas que dicen, estoy en mi casa o en mi trabajo y siento que hay alguien que me está observando. Cabalmente, Pablo, el día viernes, yo soy convocado a una familia de 6 personas, donde se movían las puertas, donde había un olor muy hediondo en la casa, una casa muy grande, donde de pronto las hijas de este señor profesional vían bichos, un hombre sentado en la sala. Y nosotros fuimos a compartirles la palabra del Señor y bueno, como la Biblia dice, a ungir la casa. Y esto es normal, esto se está viviendo en muchas partes del mundo, en muchos lugares. ¿Qué recomendaciones, Pablo, le das a ese hombre, a esa mujer, a esa familia que de pronto está sintiendo que su casa está maldecida? Prácticamente no podemos decir embrujada, pero sí una casa que de pronto está bajo la posesión de Satanás. ¿Qué debe hacer esa familia para que eso se rompa en ese hogar? En primer lugar, a usted que nos está viendo en el programa, son espíritus territoriales los que toman el lugar de él. Pero quiero decirle a usted, no cometa el error ni la equivocación de lo que salen los anuncios en el periódico, en la radio o en la televisión. Dice, se hacen limpias de casa, se limpian hogares. No existe ninguna limpia, eso es falso. El paso correcto que usted tiene que dar es correr, buscar a un pastor, buscar la palabra de Dios, buscar el auxilio de Dios, y solamente Dios puede acabar con cualquier mal que haya en su vida y en su casa. Ese es mi consejo. Esa familia pueden tener algún pariente, alguna amistad, algún vecino que conoce la palabra de Dios. Lo que entiendo, Pablo, es que tú no le estás diciendo a esa familia busquen una religión. No. Tú le estás diciendo busquen al Señor Jesucristo. Y a través del Señor Jesucristo se van a romper todas las maldiciones. Yo he participado en muchos hogares donde se movían puertas, se cerraban, se levantaban sillas. Y mucha gente en última instancia decían, a ver, traigan a alguien que conozca de estas cosas. Y me hablaron de exorcismo, me hablaron de muchas cosas. Y te quiero decir algo, hay mucha mentira. Satanás tiene gente disfrazada de personas que ayudan, que lo que hacen es meterte más al hoyo. En el satanismo se llama transposición. ¿Qué es esto? Va alguna persona a decir yo voy a ayudar, o un brujo también, de alta jerarquía, tipo Yurandí Ferreira, por ejemplo, y decía, esos demonios, esos entes que lo llaman, te ordeno salir de esta casa, te prometo que te doy otra casa y otra familia para que los atormentes, para que ellos crean que tengo yo el poder y que soy bueno. Por favor, sal, te garantizo. Pero vas a salir y yo voy a meter otros que de aquí a 10 años, 5 años, le dará el doble o el triple de tormento que lo que estos espíritus territoriales primero estaban causando. Se llama transposición. Transposición. Pablo, Yurandí Ferreira
¿Qué poder y qué dominio tenía en esta tierra? Cuando era, como podemos decir, el favorito de Satanás en todo el mundo. Eso es lo que estamos entendiendo. Era el brujo, el sacerdote de mayor jerarquía en todo el mundo. Y quiere decir que así como él llegó a ese puesto, tuvo que hacer un montón de vejámenes. ¿Qué poder tenía? ¿Qué conocimiento tenían ustedes de este hombre? Yurandí ha sido uno de los hombres más famosos a nivel del mundo de las tinieblas. Y muchas cosas de las que yo hice las hizo él. Muchas cosas de las que él hizo las aprendí también yo, porque él escribió muchos libros. Y él no leyó un manualcito de brujería. Él entró al Gran Grimonio, que fue lo que yo leí. Y cuando leemos el Gran Grimonio, empezamos a conocer el poder de Satanás, sus ofertas. Claro que cuando ya conocemos esta verdad, nos damos cuenta que esas ofertas son mentiras. Y Yurandí hacía esto. Yurandí secuestraba niños. Yurandí también bebía sangre humana. Yurandí también comía vísceras humanas. Yurandí también, al igual que muchos de los que estuvimos ahí, se ha reunido con demonios, han hecho reuniones de estrategias con demonios. Y mucha gente me decía, ese hombre habla mentira. Yo le dije, no es mentira, porque yo también estuve ahí. Yo también he pasado por lo que él pasó. Mucha gente hablaba de Maximino Martínez, por ejemplo, decía, son exageraciones. No son exageraciones. Lo que pasa es que la gente quiere consolarse para no cambiar, de decir, no es verdad. Un poquito para el conocimiento de las personas. Hablemos de Yurandí Ferreira y comparémoslos con un brujo. Hay muchos brujos que hoy salen en la televisión leyendo las cartas, haciendo llamadas telefónicas de las personas y diciéndoles su futuro. Hagamos esta comparación. ¿Cuál era el nivel de poder de una persona como Yurandí Ferreira a un brujo de esta categoría? O sea, ¿qué dominio podía tener en la tierra? Él daba una palabra de muerte sobre una persona, moría. ¿Cómo es eso, Pablo? A ver, explícanos. ¿Qué poder podía tener ese hombre en la tierra al cual Satanás pues le dio? Yurandí podía matar a una persona solamente pronunciando su nombre. Y los demonios en el mundo espiritual matar a la persona. Se movía y moría la persona al instante. Seguramente muchos presidentes de naciones, muchos famosos de la farándula, yo creo que acudían a este varón. De todo el mundo viajaban donde él. Y era tan grande su fama de que mucha gente le daba el dinero, pero él decía, yo no quiero dinero. El brujo que hablamos, del que está sacando la suerte, leyendo las cartas, lo hace por necesidad. Muchos se metieron a la brujería, a la cartomancia, solo por necesidad, porque estaban muriéndose de hambre. El satanista no puede hacer eso, no cobra un solo centavo. Un satanista, cuando alguien, un presidente o una persona que está pasando un problema familiar o espiritual, le dice, yo te ayudo, pero mi pedido es, o me das uno de tus primogénitos, hacemos un pacto, lo firmas con tu sangre, nace tu nieto, nace tu bisnieto, tomamos la vida de ese niño, o participas, me das tus hijas o me das tu esposa para participar en orgías sexuales donde participan demonios. Una aclaración para toda la sociedad boliviana. Yurandí Ferreira hoy en día es un pastor evangélico. Así es. Para la gloria de Dios, es un gran siervo de Dios, un hombre transformado por esta verdad, un hombre transformado por el poder de la sangre de Cristo. Por eso mucha gente nos cuestiona y dice, ¿cómo esta gente que hizo tanto mal, que mató, que secuestró, hoy día pueden hablar fácilmente del evangelio? Yo no tengo la culpa que el Padre Celestial hubiera pensado en rescatar mi vida. Yo estaba condenado a vivir toda una eternidad en el infierno, pero el libro de Lucas capítulo 19 verso 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar
lo que se había perdido. O sea que la salvación no es para Pablo, la salvación es para todas las personas que la necesitan. Sea brujo o no sea brujo, sea drogadicto o no sea drogadicto, sea alcohólico o no, sea prostituta o no, homosexual o no. O sea, la salvación es para todos. La palabra es clara, dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Yurandí Ferreira hoy día es un hombre grande en el Señor, ya es mayor, está arriba de cerca de los 80 años. ¿Qué parte del mundo él pastorea? Él está en Brasil. En Brasil, él es brasilero. Él es brasilero. No, y yo 2 veces estuve a punto de encontrarme con él en Curitiba. Él tenía el anhelo de encontrarse conmigo, yo con él, y no pudimos por razones de salud. Porque cuando una persona sale, el enemigo busca miles de maneras de matarte. Y la parte donde mucho golpea es en el área de salud. Y mucha gente dirá, ¿cómo? Pues si son cristianos, ¿por qué Dios permite que los golpee? Es para ver hasta dónde somos fieles. O sea, no vamos a decir todo el tiempo, gloria a Dios porque estoy sano. También seguiré diciendo, gloria a Dios porque estoy enfermo. Seguiré diciendo, gloria a Dios porque estoy en pruebas. Qué tremendo. Aquí nosotros vemos lo que la Biblia dice, Dios es amor. Así es. A Dios no mide el pecado de un ser humano o el pecado del otro. Y usted que me está viendo en este día, reciba el amor de Dios. Reciba el amor de Dios a través de este programa, reciba el amor de Dios a través del testimonio del pastor Nelson Monroy. Vamos a una pausa y en un momento retornamos. Y volvemos aquí a tu programa, Clamor por Bolivia, con nuestro tema, el satanismo. Y nuestro invitado especial, el pastor Pablo Monroy Roca. Pablo, hubo una petición que el diablo te hace al final de tantos años de estar en el satanismo, y Pablo es tu hija. Yo quiero que cuentes qué sucede en ese momento y cuál es tu respuesta ante esa petición de la famosa hermandad a la cual tú estabas. Bueno, sucede que la fama mía estaba llegando muy lejos de Centroamérica, muy lejos de Sudamérica, y ya era invitado para preparar gente a nivel mundial. Pero para llegar a ese nivel viene un pedido. Y es la última vez que Satanás se presenta. Y me dice, lo único que te pido, que es sencillo, es que me sacrifiques a tu hija. ¿Era tu primogénita? Mi primera hija, es mi hija mayor ahora. Mi primogénita falleció cuando era pequeñita, cuando... Pero la que está viva es la que está viva, sí, Estrella. Entonces me la pidió y era no rehusarse. Cada palabra que él decía se tenía que cumplir, se tenía que hacer. ¿Eso se te reveló en el cuarto o dentro de una reunión de la hermandad? ¿Dónde? Yo fui convocado a una sesión. Yo fui convocado por el sacerdote mayor de la hermandad, y él me convoca de que había un pedido, y yo empecé a dar vueltas, decía, no, yo le presento 5 otros niños a cambio de mi hija. De que tú mates 5 niños. A cambio de mi hija. Y llegué a tener un careo con él. Por eso mucha gente dice, esto es fantasía, esto es cuento. No. Yo lo viví, yo lo pasé. Y de pronto que me niego y se enfureció. Y se enfureció de tal manera, o sea, él es grande, en estatura, es grande, y se molesta. Y le dijo, yo le comprometo en sacrificarle 5 niños, como usted me lo pida, a cambio mío. Tú la amabas a tu hija, estabas amando, había un sentimiento, a pesar de que no llorabas, dices que no llorabas durante tantos años, pero estaba ese sentimiento paternal.
Yo creo que algo que Dios depositó en el corazón del hombre es su esencia. Y aunque muchos digan no amo, hay amor dentro. Y a pesar de lo cruel que yo era, lo sanguinario, amaba a mi hija. La amaba. Así que me negué, fue duro y al final aceptó el cambio. Y de los 5 logré sacrificar 3. Y no pude cumplir porque ya en ese tiempo vino el proceso en que conozco a Cristo Jesús. Y de pronto que empezó la persecución del infierno. Yo prácticamente tú te le revelas a Satanás, tú le dices no, y en otras palabras es como quieres salir del satanismo. Quiero salir del satanismo, pero tampoco buscar a Dios. La ayuda. Sino era yo. A tu manera. A mi manera. Entonces empecé a haber una persecución del infierno. Empezó a haber demonios de poderes muy grandes, de jerarquía muy alta, dentro del Averno, el infierno, y empezaron a tratar de matarme, destruirme, y fue duro, fue muy fuerte. ¿De qué manera, Pablo? A ver, cuenta a las personas, ¿de qué manera intentó matarte? Bueno, a través de personas, a través de la destrucción de una habitación. Fui agarrado por uno grande en jerarquía, ya, y su nombre es Asmodeo. ¿Un demonio? Un demonio que es un príncipe, es algo fuerte, de mucho peso en el infierno. Y fui agarrado y arrojado de un lugar al otro, golpeado, y mi cuerpo resistía. ¿Por qué resistía? Porque dentro mío tenía también fuerzas malignas que hacían que mi cuerpo resista, y eran golpes de muerte. Una persona normal moría con uno de los golpes. Luego yo buscaba un falso arrepentimiento y decir voy a cumplir. Y en ese tiempo ya yo estaba atravesando un problema muy fuerte, que estaba infectado con VIH. Con el SIDA. Con el SIDA. Entonces mi cuerpo todavía estaba fuerte, pero yo lo veía ya como un castigo todo lo que me pasaba. Entonces vi eso como un ataque del diablo para terminar de eliminar mi vida. Pero no, fueron la consecuencia del desorden sexual que uno tenía en la vida personal. ¿Sale positivo que estás con SIDA? Sí, el 96 dio positivo. Y dentro de tu relación, porque tú tienes tu esposa, que alabado sea Cristo, hoy también es pastora y pastorea contigo allá por la Villa 1 de Mayo, y si no me equivoco, cuarto anillo de Santa Cruz de la Sierra, una grande sierva de Dios. Pero también tu esposa fue infectada del SIDA, y algo que también escuchamos, que la hija que estaba en su vientre, el hijo estaba infectado con SIDA. Fue una de las maneras que buscó cómo matarnos, pero la palabra del Señor dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Gloria a Dios. Cuando tú tienes un problema, el único camino no es una religión, es Cristo Jesús. Entonces, Pablo, Satanás nos intenta matar con enfermedades. Con enfermedades. Entonces, mucha gente está enferma aquí atrás de las cámaras, con cánceres, con leucemias y diabetes y un montón de cosas. La pregunta del millón es, ¿la enfermedad es de Dios o es del diablo? Hay dos. Una que viene por Satanás, y la otra que viene por consecuencia del pecado. Y descuido de nuestra persona. Exactamente, son dos. La que viene directamente espiritual, puede ser a través de una brujería, de una maldición que alguien lanzó, ojalá que te muera, que te pase esto, una maldición. Entonces eso es espiritual. El espíritu de enfermedad toma la palabra y se encarga de matar a la persona. Y la otra es consecuencia del desorden que tenemos, la alimentación, la sexualidad y otras áreas más. Entonces, dos maneras. Y yo podría decir, hay una tercera, ¿no? Que es donde Dios permite para probar tu fe. Donde Dios permite que tú pases una prueba para ver hasta dónde amas a Dios. Como en la vida de Job. Así es. Que era perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y Dios permitió, cuando usted lee Job capítulo 1, capítulo 2, Dios permitió que Satanás lo ataque, pero era una prueba y una prueba de fe. Pero yo quiero preguntarte aquí, ante todas aquellas personas que nos están viendo, ¿estás con SIDA, Pablo? No.
Cuenta ese milagro aquí a las personas. Por eso decía, buscó 1000 maneras hasta el día de hoy. Antes de venir de Santa Cruz aquí a Cochabamba, yo vengo de experimentar un gran milagro en mi vida. Hace como un año atrás me detectaron un cáncer en la vejiga. Y el enemigo quería ver si aún yo ahí me volvía contra Dios, como lo había hecho cuando tenía 11 años. Y supe darle gracias a Dios. Estuve predicando con una bolsa adherida a la pierna, donde salían los líquidos, y iba así, me ponía el pantalón y me salía a predicar. A veces empezaba, la hemorragia no paraba y tuve que usar pañal y me iba a predicar con pañales, gozándome en el Señor. Y esto hace menos de un mes que yo dejé de usar pañales, hace menos de un mes que estoy aquí para la gloria de Dios, testificando el poder de su palabra. La verdad te hace libre, no solamente libre del pecado, libre de la enfermedad, libre de la brujería, libre de las maldiciones, libre de las maldiciones generales. Él ya te hace libre, la palabra de Dios. Qué tremendo, Pablo. Entonces, cuando Dios me sana primeramente a mi esposa y sana a mi hijo. Mi esposa, más de 7 exámenes de Western Blot daban positivo. Y de pronto que en la rutina de estar con los controles para ver cómo están nuestras defensas, nosotros no tomábamos retrovirales, no había ya la plata. No es como ahora, hoy día apareció ofertas para que usted pueda adquirir los retrovirales. Sin embargo, nosotros no acudimos únicamente a Dios. Con mi esposa decidimos creerle a Dios. Y hay una alabanza que yo compuse para la gloria de Dios, dice: el Señor es mi pastor, que está el Salmo 23, nada me faltará. Nunca más yo temeré, nunca más. Y el temor se fue cuando Dios llega a mi vida. Mi esposa y yo decíamos, Dios va a hacer algo, Dios va a hacer algo. Y cuando viene el 8º examen de mi esposa, negativo. Viene el 9º examen, negativo. Y a la semana mi esposa está dando a luz, ella sana, mi hijo sano. Yo quedé mal. Pero de pronto voy a la agua del bautismo y Dios me sana. Qué tremendo. Dios me sana en el bautizo. Yo empecé, los médicos esperaban verme ya muerto, los médicos esperaban verme ya finado, pero sin embargo yo iba mejorando, mi aspecto iba cambiando, estaba más rosado, me veía más lindo, me veía más gordito. Y todas las cosas empezaron a cambiar. Y un día fuimos con mi esposa y le hablamos al doctor, el que nos atendía, y dice él, ¿y cómo fue su esposo? Ya falleció. Y me dice, mi amor, pasa. Y yo entré y el médico se sorprendió al verme más rellenadito, más guapo, ¿no? Pablo, entregaste tu vida al Señor Jesucristo. Para recibir los beneficios de la sanidad, para recibir los milagros, es necesario arrepentirse de las cosas que hiciste. Dice el libro de Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos. Yo entendí muy claro y le hice rema esa palabra para mi vida. Primeramente vino el arrepentimiento, luego vino mi conversión. Me arrepentí de todo lo malo, renuncié a todo lo malo. Dice la palabra del Señor que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cuando yo me arrepiento, ya la mano de Dios me guarda de cualquier ataque del diablo. ¿Hace cuántos años, Pablo, ocurre esto, que entregas tu vida a Cristo? Ya 11 años para 12. Mucha gente ahí no sabe qué es recibir a Cristo, Pablo. Lamentablemente hay una mala información. La gente cree que es ser parte de una religión. Todos hemos nacido de pronto en una religión aquí en Sudamérica. Y bueno, nacer dentro de un dogma, dentro de una religión, filosofía, la gente cree que tiene su salvación. No ocurrió así en tu vida, Pablo. No. Tú no entregaste tu vida a una religión. ¿Tú a quién le entregas tu vida, Pablo? En esos momentos en cuales estás votando pus, en esos momentos en los cuales estás en un momento dramático de tu vida y durante tantos años que habías estado sirviendo al diablo, ¿qué sucede? ¿A quién le entregas tu vida? En primer lugar, entendí quién era Dios. Entendí que Dios es amor. En segundo lugar, entendí que Dios tenía poder. Pablo, mucha gente por la palabra Dios confunde el término Dios. ¿Qué Dios, Pablo? ¿Qué nombre tiene ese Dios? El Hijo de Dios,
vino y dio su vida en la cruz del Calvario para redimir al hombre del pecado de Adán. ¿Qué nombre tiene? Muy bien, el nombre de Dios es el Dios amor, es el Dios de perdón, es el Dios de paz, es el Dios de gozo, Jehová de los ejércitos. Su nombre es santo, su nombre es poder, su nombre no es religión. Nadie puede apropiarse del nombre de Dios para una religión. Claro, Pablo, tú tienes un nombre, Pablo, yo me llamo Henry, Marcos no puede estar viendo por ahí por la tele, Nancy, Pamela, ese nombre es Jesucristo. El Hijo de Dios, Jesucristo, me mostró su amor dado en la cruz del Calvario, por lo que me revela la palabra. La palabra Jesús significa Salvación. Salvador, salvación. Entonces, quiere decir que Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice Dios Padre al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Quiere decir que 2000 años atrás, Cristo muere en la cruz, Pablo, por toda la humanidad, pero hay muchos que lo rechazan, hay muchos que lo están encajonando en una filosofía o en una religión, pero no es eso. Tú has dicho, Jesucristo es amor, Jesucristo es perdón. Lo recibes a Cristo en tu corazón, Pablo, y tu vida comienza a ser transformada. La transformación viene a través de abrir tu corazón. El libro de Juan, capítulo 1, verso 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo era una criatura, pero cuando recibo a Cristo en mi corazón, dejé de ser criatura y pasé a ser hijo. ¿Qué derechos tiene un hijo? Todos los beneficios que el Padre le pueda brindar. El primero era cambiar mi vida. ¿Cómo? Dios quería que yo me arrepienta. Confesé mis pecados. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestro pecado. O sea, es importante confesar. Usted que está viendo dirá: ¿cómo puedo cambiar? ¿A qué religión voy? No, primer paso: ríndase a Cristo. Segundo paso: reconozca delante de Él que usted pecó y que se arrepiente de corazón. El tercer paso es convertirse a través del conocimiento y la obediencia total a esta palabra. El cuarto paso es vivir en una sujeción total a la voluntad de Dios. Como dice el Padre Nuestro, que la oración modelo que nos enseñó Jesús: venga tu reino, hágase tu voluntad, no mi voluntad. Entonces, hasta ahí yo había hecho mi voluntad. Yo vivía en el gobierno de Satanás, vivía en el reino de las tinieblas. Pero cuando Cristo entró a mi corazón, ya no entró a vivir en mi voluntad, sino en la voluntad de Dios. Cuando Dios ve mi arrepentimiento, con el poder de su sangre me limpia de todo mal. Cuando Dios ve el deseo de cambio, Dios cambia mi corazón. Pablo, hoy, en estos 11 años, ¿qué es Pablo Monroy? ¿Quién es Pablo Monroy? ¿Qué estás haciendo, Pablo Monroy? Sé que tienes un ministerio tremendo como pastor en Santa Cruz de la Sierra, pero también me contabas que en 8 cárceles del país de Bolivia tú estás entrando y estás predicando a aquellos hombres que están condenados por algún delito, hablándoles del amor de Cristo. Comenta eso ante las personas, Pablo. Pablo antes era un esclavo de Satanás. Pablo hoy es un hijo de Dios agradecido por todo lo que ha recibido de parte de Dios a través de la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pablo hoy en día es un obrero de Dios, no solamente hijo, un obrero que va y testifica lo que Dios hizo con su vida a aquellos que todavía no lo conocen. Empecé a entrar a las cárceles. ¿Qué cárceles, Pablo? He estado en Cantumarca, Potosí, he estado en Morros Blanco, Tarija, tenemos ministerio, San Roque, Sucre, Chonchocoro, La Paz, San Pedro, La Paz, Mocovic, Trinidad, Palmasola, Santa Cruz, la cárcel pública que ahora ya es cárcel de Guayaramerín, la cárcel de Riberalta, y tenemos sobre todo un trabajo precioso en una cárcel que ahora sería la 10ª cárcel, que es en la cárcel de Rurrenabaque.
donde Dios está haciendo una revolución grande. Voy y comento, mucha gente me conoció, sabía quién era yo, entonces voy y le digo, mira lo que Dios hizo en mi vida. Tuve el rostro de un prófugo, tuve el rostro de una persona enferma, con problemas, mala, perversa como antes. Dice, ¿qué has hecho? Y le digo, me rendí a Cristo, entró en mi corazón, mi vida cambió. Y hoy tengo una pasión misionera, no solamente estoy en las cárceles, sino vamos por los ríos, vamos por las barracas, estamos en los pueblos donde mucha gente no va todavía a predicar el evangelio. Vamos en moto, vamos a caballo, vamos a pie a predicar el evangelio. Pablo, hoy día no nos detenemos. Es tremendo lo que Dios ha hecho en tu vida. El mundo entero tiene que conocer tu testimonio. Pablo, yo quiero que des tu número de celular en Santa Cruz de la Sierra ante las cámaras. Yo no sé si joven, hombre, estás pasando algún problema en tu vida de decepción, de querer suicidarte, de alcoholismo, de droga. ¿Cuál es tu número, Pablo? Personas que quieran llamarte, personas que quieran apoyarte en este ministerio carcelario también que tú estás teniendo. No cualquier persona se entra a la cárcel. Se ve en tu vida, Pablo, hoy, antes tú tenías odio por las vidas, las almas. Hoy tú tienes pasión y amor por las almas. Amén. Di tu teléfono, Pablo, a qué número te pueden llamar, o de lo contrario el correo electrónico donde pueden escribirte para poder apoyarte, para poder conocer, para que tú también puedas ministrar en persona a ese joven, a ese señor. Muy bien, a usted, mi amigo, mi amiga, ya no siga viviendo como está viviendo. Yo doy gracias a Dios que por este medio, por la televisión, tu vida hoy tiene un cambio. Quiero apoyarte, quiero ayudarte a que tú puedas encontrar el camino que yo encontré, no la religión, el camino. La palabra del Señor dice, Jesús dice, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. ¿Cómo podemos hacerlo? Llámame a este número de teléfono, el 750-11-775. 750-11-775 y el 784-690-26. Está saliendo en tu pantalla ahorita en este momento el número del pastor Nelson Monroy. Nelson, tú estás radicando en Santa Cruz de la Sierra. Yo vivo ahora en Santa Cruz, para la gloria del Señor, feliz, tengo una familia estable. Había perdido a mis hijas por la vida que llevaba, hoy las recuperé, no viven conmigo, viven con sus mamás, pero tenemos una relación muy hermosa, muy bonita. Soy muy grandemente bendecido con la esposa que Dios me ha entregado, mi esposa Dayana Ardaya Taborga de Monroy, y bendecido con mis 6 hijos, mis 2 hijas mayores, Estrella y Gabriela, y mis 4 hijos con mi esposa Josué, Daniel, Abdías y Joel. Todo esto que te estoy hoy día diciendo y transmitiendo es gracias al amor de Jesucristo, gracias al sacrificio de la cruz. Yo no sé cuál es tu necesidad en este momento, yo no sé qué es lo que tú estás buscando, pero te voy a decir, no está en la ciencia, no está en la fuerza del hombre, no está en filosofía humana, solamente está en Cristo Jesús. Está en esta palabra que es verdad, esta palabra que es amor. Ahí está, en esta palabra. Dice la palabra de Dios. Escucha bien lo que te voy a decir. Dice que Él envió a su Hijo a morir por nosotros, para que nadie se pierda. Estás en droga, estás en alcohol, estás en brujería. No sé si le estoy hablando en este momento a un brujo, no sé si le estoy hablando a un masón, no sé si le estoy hablando ahorita a un hechicero, pero te digo, Jesús te ama. Este es el tiempo de que tú puedes cambiar. Si tú me permites orar por ti, si tú me permites hoy presentarte ese Dios poderoso que salva, que transforma las vidas, yo te garantizo que después de ver este programa, tú llamarás al programa, llamarás al celular que está en pantalla y estaremos bendiciendo tu vida. En Cochabamba, en Santa Cruz o en cualquier ciudad donde tú te encuentres. El correo electrónico es nacidoencristo@gmail.com. Tú puedes dejar tu mensaje o me puedes encontrar en Facebook con el nombre de Pablo Nelson Monroy Roca. Y estoy para servirte y bendecirte. ¿Me permites orar? ¿Podemos orar, pastor? Pablo, yo quiero que en estos minutos finales a ese hombre, a esa jovencita, a esa señora
que hoy nos está mirando puede ver la vida de un ser humano transformada, no por la religión, sino por el poder de Jesucristo. Y Pablo, quiero que conduzcas a estas personas que en este momento quieren recibir al Señor Jesucristo y sentir un cambio de vida al Señor. Este es el tiempo. El tiempo de Dios ha llegado. El tiempo de Dios es ahora, no mañana. Y Moisés le preguntaba al faraón, ¿cuándo quieres que las ranas se vayan? Y el faraón dijo, mañana. Se había acostumbrado a vivir con las ranas. Pero hoy día Dios te dice, ¿para cuándo quieres cambiar? ¿Para mañana o para hoy día? Si tú tomas la decisión de hoy, te puedo pedir un favor. Solamente cierra tus ojos, pon tu mano en tu corazón, la derecha, y repite conmigo esta oración. Amado Padre Dios, quiero darte gracias, porque hoy día me has revelado muchas cosas, pero me has revelado cuánto me amas, me has revelado cuánto valgo para ti. Quiero darte gracias por todo el amor que hasta el día de hoy has tenido para conmigo. Reconozco que he pecado, que soy pecador, y te pido perdón. Me arrepiento de todo corazón. Y en este momento te abro las puertas de mi corazón y de mi vida. Y confesando con mis labios, te recibo como mi único Señor, como el suficiente Salvador de mi vida. Te pido humildemente que escribas mi nombre en el libro de la vida, allá en el reino de los cielos. Y con clamor te pido que borres mi nombre del libro negro del pecado, de la muerte y de la condenación eterna. Dile, Jesús, te necesito. Hoy he decidido no buscar una religión, hoy he decidido buscarte a ti. Y a partir de hoy, por tu palabra, por el sacrificio de la cruz, por el poder de tu sangre, soy tu hija, soy tu hijo. En el nombre de Jesús te doy las gracias, Padre amado. Amén y amén. Amén. Quiero bendecir tu vida y estoy para servirte. Recuérdalo, lo que Dios hizo conmigo, también lo va a hacer contigo. Lo que Dios trajo a mi vida, también lo traerá a tu vida. Bendición y nuevo tiempo en Cristo Jesús. Pablo, yo estoy muy agradecido de haberte recibido aquí en el programa Clamor por Bolivia. Desearte, Pablo, a ti, a tu esposa, a tus 6 hijos, las más tremendas bendiciones. Que Dios te use poderosamente. Ha sido una bendición tenerte, Pablo. Y bueno, que el Señor te bendiga. Y con nosotros hasta una próxima en tu programa Clamor por Bolivia. Que Dios bendiga tu vida. Chao, chao, bendiciones. Dios te bendiga, mi hermano. Un tiempo precioso compartir contigo. Shalom, Dios te bendiga. Rueguen, oren, pidan y den acción de gracias por todos los hombres. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová me recogerá. Honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Clamor por Bolivia.